Quien me contempla, me consuela. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. En este vídeo vamos a ver el paso de Agustín Aranda por el canal de Fernando, un periodista compañero que solo tiene 30 años y que es un ejemplo de un hombre que está abierto a buscar la verdad y a abrir paso a la verdad, aunque sea algo que te supera, que te sorprende, que no conoces, pero que aunque no sea la verdad oficial la que sigue la mayoría, si es la verdad, pues tienes que darle paso. Él ha dejado que la Virgen Pura Dolorosa y que nuestras explicaciones se abran paso a través de su canal Inspirabrand, y queremos darle las gracias por esa personalidad y por ese deseo de buscar la verdad y entender lo que pasa dentro de la Iglesia. Nosotros queremos recordar en este repaso que va a hacer Agustín Aranda, y vamos a dividir en 2 capítulos, dado que su intervención en dicho canal fue bastante larga, de hora y media aproximada, que lo principal es prepararnos para el aviso, el gran aviso, saber que estamos en el Sábado Santo de la Iglesia y por tanto que ya tenemos que estar preparados para recibir al Señor, que viene por etapas. La primera etapa es el gran aviso y la segunda, después del milagro, son los arrebatamientos. La gente distraída por los acontecimientos mundiales, por el anticristo, que si aparece ahora, que si aparece después, que quién será, que cómo será, que qué va a pasar, etcétera, etcétera, distraída por muchísimas cuestiones, no va a estar con las lámparas encendidas esperando al esposo que viene y que hemos de recibirlo con los brazos abiertos. Este es el gran peligro, el gran problema, la gran batalla espiritual. Es una batalla espiritual con muchas y sibilinas tentaciones de todo tipo. Estemos atentos porque esto es algo muy serio. La masonería se infiltrará y llegará hasta el vértice. El anticristo tomará el puesto más alto, la cátedra de San Pedro de la Iglesia. Eso está en el catecismo. No es fácil asumir cómo está la Iglesia, que está tomada por los enemigos. El máximo enemigo, el ángel caído, ha puesto a uno de los suyos allí. La vida del cristiano es un amor con dolor, una vía dolorosa, y llegaremos al pozo de humo. El pozo representa las 3 fases de la segunda venida del Señor: aviso, parusía y juicio de las naciones. Es un preludio de la abominación de la desolación, porque estamos en la batalla entre la mujer y la serpiente. El príncipe de este mundo lo tiene prácticamente todo tomado: el sistema bancario, tomado los ejércitos, el control de los gobiernos. ¿Con el falso profeta te refieres al anticristo? Sabemos que será de la órbita de Netanyahu, Donald Trump, un judío de la sinagoga de Satanás, la masonería luciferina, que ya maniobró para darle el golpe de estado a Benedicto, Hillary Clinton, Obama. Cuando llegue la marca de la bestia, quien no se la ponga no va a poder cobrar una nómina. ¿Cuánto tiempo queda para la marca de la bestia? La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. ¿Qué tal, amigos del podcast de Inspirabrand? Bienvenidos una vez más. Como sabéis, vivimos un tiempo de confusión profunda, no solamente en lo político o en lo económico, también y sobre todo en lo espiritual. Una época en la que la autoridad es cuestionada, las instituciones se están erosionando y la verdad parece fragmentarse en 1000 relatos enfrentados. Y por supuesto, la Iglesia no es ajena ni mucho menos a este proceso. Venimos mucho tiempo hablando de escatología, de profecías, de crisis en la Iglesia o de señales de los tiempos. Y por lo tanto es fácil caer en 2 extremos. 1, el silencio por miedo, o 2, el sensacionalismo sin criterio. La verdad es que ninguna de esas 2 posturas nos interesa aquí, en este canal. Lo que nos mueve aquí es la búsqueda honesta de la verdad. Y por eso seguimos profundizando, preguntando y contrastando en cada una de las entrevistas que hacemos.
En lo personal, a medida que avanzo en el estudio del sermón escatológico de Jesucristo y en la comprensión de los mensajes que según muchos creyentes han sido revelados para esta época que estamos viviendo, a veces aparece la tentación muy humana, os confieso, de pensar que ya lo he entendido todo, que ya tengo todas las respuestas, vamos, en fin, que ya me he pasado el juego, ¿no? Pues no, soberbia, soberbia humana, Fernando. Pero entonces sucede algo interesante y un poco por ahí viene la conversación de hoy, que nos llaman a la puerta personas que han dedicado miles de horas a investigar, a recopilar testimonios, a estudiar acontecimientos que muchos otros desconocemos. Y nos traen nueva información, nuevas piezas de un puzzle que estamos intentando montar aquí en este canal. Hoy vamos a hablar precisamente de uno de esos episodios poco conocidos para muchos, pero muy significativos para otros. Las apariciones de Umbe, en Vizcaya. Un fenómeno que comenzó en 1941 y cuyos mensajes centrales giran en torno a dos advertencias principales. La futura parusía, el regreso de Cristo al final de los tiempos, que es lo que tenemos que vivir ahora, y la posibilidad de una apostasía dentro de la propia Iglesia. Así que para profundizar en todo ello, nos acompaña hoy Agustín Aranda, coautor del libro Umbe 2025, un título que hace referencia precisamente al monte de Vizcaya, donde según numerosos testimonios se apareció la Virgen. Así que, Agustín, bienvenido y muchas gracias por estar en nuestro canal. Hola Fernando, muchas gracias a ti. Es un placer poder estar en Inspirabrand para arrojar luz, basándonos en las Mariafanías de la Santísima Virgen pura dolorosa. Ella siempre aparecía refulgente de luz y quiere que seamos dignos, porque los dignos tienen una luz especial. Tenemos que luchar para tratar de estar en la vía iluminativa. Así lo enseña la mística clásica, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, la vía iluminativa. Bueno, que es estar en gracia, algo más que estar en gracia. Tener ese fervor, ese deseo de que el Señor regrese, es un dogma de fe, y el Señor, pues todo indica que va a llegar pronto, no de golpe, de sopetón. Habrá unos signos para quienes estén atentos, igual que en la primera venida hubo unos signos y algunos estaban sondeando, de manera que sí pudieron reconocer la primera venida del Señor, Simeón, Ana, los magos de Oriente. Y la diferencia es que para esta segunda venida el Señor ya no va a venir para una época de únicamente misericordia, viene para un juicio, va a venir cuando el mundo esté endiablado, y no va a venir como un inocente corderito, va a venir con toda su potencia. Cristo Rey, el Señor tiene que reinar. Y ahora mismo, pues prácticamente no reina en ningún sitio de la sociedad, está expulsado. En algunos corazones sí, Él quiere reinar en nuestros corazones, pero en general el mundo lo ha rechazado. Es lo que tú muy bien decías en esta acertada introducción, una época de apostasía generalizada. Esa pregunta retórica, cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El mismo Señor estaba dando la respuesta por el modo en que lo preguntó. Muy poquita, pero siempre habrá algunos con las lámparas encendidas, como las vírgenes prudentes, a la espera. Nadie sabe el día ni la hora, pero sí podemos saber la época y podemos afirmar que estamos en la época de los dolores de parto. Ya el embarazo, siguiendo el símil, está avanzado y esto mucho no se va a demorar. O como vemos en las apariciones de Umbe, en el tiempo de descuento, como si fuese un partido de fútbol, ya el árbitro ha sacado la tablilla con el descuento y mucho no va a quedar. Desde la Semana Santa del año 2020 es un momento que se encuentra en las Mariafanías de Umbe, hace ya casi 6 años, por tanto, estamos en el tiempo de descuento y pudiera ser que 7, número bíblico
fuese el primer momento de la segunda venida del Señor, con el aviso, tal vez a algunos si les suene el aviso, por Garabandal, porque las Mariafonías de Umbe, ya que he nombrado Garabandal, son inseparables y complementarias de las de Garabandal. La Santísima Virgen en dos sedes contiguas, adyacentes, en años consecutivos prácticamente, Cantabria y Vizcaya, bajo dos advocaciones diferentes, la Virgen del Carmen y la Virgen Pura Dolorosa, dio una información que no hubiese sido posible dar de golpe en una sola sede. De hecho, Garabandal, pues las niñas lo pasaron mal con el segundo mensaje. Hay dos mensajes en Garabandal, muchísimos fenómenos místicos y apariciones. En Umbe sí hay muchos más mensajes. Y uno de los puntos, que es la apostasía, en Umbe, lo vamos a ver hoy, pues ya se apunta al vértice de la Iglesia, como por otro lado la Virgen ha venido apuntando en Fátima, aunque oficialmente no nos han contado esa parte del tercer secreto de Fátima, pero ella, por ejemplo, al padre Gobi, en unas locuciones aprobadas, le dijo el 13 de junio de 1989, como os dije en Fátima, el enemigo, su enemigo, llegaría hasta el vértice de la Iglesia, y nos podremos preguntar, bueno, ¿y eso cuándo nos lo han contado? Nunca, pero la Virgen tiene un plan B, por eso, a partir del año 1960, como no se le hizo caso al desvelar el tercer secreto de Fátima, en mi opinión, las apariciones de Fátima son el hecho más importante del siglo XX, no solamente dentro de la Iglesia, sino en toda la humanidad, por la repercusión que tuvieron con el comunismo, por ejemplo. Rusia esparcerá sus errores por el mundo, Rusia va a ser el flagelo de la humanidad, no ha sido nunca consagrada por completo como la Virgen pidió al Inmaculado Corazón de María, algo sí se hizo, Pío XII, Juan Pablo II, pero no del todo, y por eso en otras apariciones, por ejemplo en la de Prado Nuevo, tenemos detrás a la Virgen Dolorosa de Prado Nuevo, pues la Virgen dijo eso, que Rusia va a ser el flagelo de la humanidad. Pues bueno, básicamente el mensaje que yo quiero transmitir hoy es un mensaje de esperanza escatológica. Al final ganan los buenos, porque si solamente nos quedamos con la parte, que también hay que conocerla, claro, la parte de la condena, la parte del infierno, la parte de las catástrofes, las enfermedades, la parte de la defección del clero, pues puede ser muy desesperanzador, porque claro que van a llegar y están aquí ya, se oyen los cascos de los 4 jinetes del Apocalipsis, que son los 4 primeros sellos, eso tiene que llegar. Pero Umbe, que es un pequeño apocalipsis, podríamos decir, de hecho uno de los muchos programas que hicimos Arturo y yo se llamaba así, Umbe Apocalipsis, es muy eucarística, Umbe, profundamente eucarística y apocalíptica, el número 7 está omnipresente. Pues el Apocalipsis es un canto de esperanza, esperanza escatológica. Como bien dice mi querido amigo Mauricio Zaeta, la parusía, que es el centro del Apocalipsis y el centro de los mensajes de Umbe, ese momento que la Virgen define como vengo por toda la humanidad, la parusía es el día mejor, el día más deseado, más anhelado, la mejor noticia o la peor noticia. Pero en el fondo esto es como la muerte. Si nos pregunta, ¿la muerte de un ser humano es buena o mala noticia? Depende de cómo haya vivido. Si ha vivido en santidad, será el momento deseado, la unión con el esposo, con nuestro Señor, la entrada a la bienaventuranza. Si ha vivido en pecado mortal, ha rechazado a Cristo, que es camino, verdad y vida, pues será un momento muy, en fin, desfavorable, porque tendrá que rendir cuentas en su juicio particular, del cual nadie se va a librar. En esta última generación hay una particularidad, y es que los que estemos vivos, pues seguramente no vamos a tener que esperar a nuestra muerte, como enseña la teología, evidentemente, para ir a nuestro juicio particular. Vamos a tener unos momentos previos con el aviso, esa iluminación de las conciencias, posteriormente la parusía, un tiempo después, tiene que haber un tiempo, unos años, pensamos que aproximadamente 3 y medio, solamente Dios sabrá, entre el aviso y la parusía, y finalmente el juicio de las naciones, ya vendrá el caballero visible, victorioso, con la túnica salpicada por la sangre de su martirio victorioso, Apocalipsis 19, para juzgar a todos. Entonces ahora es muy importante que nos situemos en qué momento estamos, qué nos dice la Virgen y
cuáles son los eventos, porque es como en una obra de teatro o en cualquier tarea. Si uno no identifica los personajes, el momento y qué tiene que hacer o qué es lo que viene, pues se puede perder. Y es una época en la que hay mucha sobreinformación y no toda es buena. Entonces, el peligro está en tratar de informarse de muchas fuentes, porque muchas de esas fuentes no aportarán una información veraz, y tratar de ensamblar la verdad con la mentira, la luz con la tiniebla, no es posible, y eso causará mucha confusión. ¿Cuáles son las fuentes más seguras? La Virgen y la Biblia. Agustín, me gustaría preguntarte, porque has mencionado a tu compañero Arturo, y yo creo que es interesante para quien no os conozca, decir que dejaremos vuestro canal en la descripción para que la gente os pueda seguir. Canal conocido como Arturo Periodista Católico 3. Ahora nos explicas también un poco el porqué del 3. Me gustaría que nos explicaras un poco de dónde sale vuestra inquietud por UMBE, por toda esta... bueno, pues por todo el tema del apocalipsis, del sermón escatológico y de todas estas cuestiones, cómo aparecen concretamente en tu vida, y luego ya, si te parece, vamos avanzando un poco sobre los mensajes de UMBE. Muy bien. Pues Arturo y yo somos andaluces, los dos, pero nos conocimos por medio del apostolado que él hacía. Él abrió su primer canal en el año 2019 y yo en el año 2020, aproximadamente en la época de aquella emergencia sanitaria, la pandemia o la plandemia de las soluciones punzantes, pues entré en contacto con Arturo, pero no por la pandemia, sino a raíz de pues unas herejías que Bergoglio pues estaba llevando a cabo, una de las muchas que hizo, que dijo. Bueno, pues yo entré en contacto con él a raíz de una suscriptora del Opus Dei. Yo nunca he pertenecido al Opus Dei, si bien mis hijos estaban en colegios que tenían la espiritualidad del Opus Dei, y a mí me gusta lo que bueno, el Opus Dei predica, ¿no? Pero claro, yo estaba viendo que eso de que hubiese dos papas en Roma a mí no me cuadraba en absoluto. Ya había otras personas que estaban empezando a ver que algo no encajaba. Entonces hablé con Arturo y me hizo una primera entrevista. Yo pensaba que ahí iba a quedar la cosa. Eso fue en mayo del 20. Seguí colaborando con él porque yo era una persona que tenía cierta formación, y durante el primer año hicimos catequesis muy generales. Santa Teresa de Ávila, el purgatorio, San Juan Bautista, la Eucaristía, los novísimos, la Cuaresma, Sor Patrocinio, bueno. Y así llegamos a mayo del 21. En mayo del 21, pues decidimos preparar un programa en honor a nuestra madre el mes de mayo y tocar 4 mariofanías de la Virgen Dolorosa en España. Se nos ocurrió eso. Elegimos Ezquioga, Prado Nuevo, Chauchina y UMBE. Elegimos UMBE porque a mí me sonaba UMBE de un programa que yo vi 2 o 3 años antes, pero prácticamente no sabíamos nada, no había información para poder explicar la mariofanía de UMBE. Entonces, en ese primer programa explicamos las 4 por encima, claro. Y cuando estábamos preparando el programa de UMBE, pues vimos que era imposible entender lo que la Virgen estaba diciendo sobre el papado, en concreto sobre el papado. Y dijimos, bueno, aquí tenemos 2 opciones: o omitir esa parte o no hablar de nada, o en fin. Pero bueno, perseveramos, estuvimos incluso ayunando, y finalmente nos vino una luz para poder explicar una parte del mensaje central de UMBE tan difícil, que habla del papado. Y entonces vimos que se estaba refiriendo efectivamente a lo que nosotros intuíamos, y es que Benedicto seguía siendo el único y verdadero papa, y que la masonería eclesiástica había cambiado de papa, entre comillas, porque los papas no se cambian, de manera que ese papa
9 veces reprobado, porque la Virgen en Umbe reprueba de 9 maneras a un papa. Ahora, con la llegada el año pasado de Prevost, hemos visto que las reprobaciones se aplican a ese papa injusto previo al aviso, que pensábamos que iba a ser Bergoglio, pero no. El papa previo al aviso, evidentemente, es Robert Prevost. Entonces, todas las reprobaciones se aplican ahora a Robert Prevost, que para la Virgen no es papa. Lo fue Benedicto, el último. Entonces, bueno, pues hicimos esa primera interpretación. A Arturo le tumbaron los 2 primeros canales por motivos de las soluciones punzantes, porque en los años 2021 y 2022 te enseñaban tarjeta amarilla y te bloqueaban el canal en YouTube con la censura. Y de hecho, es una palabra que no se puede ni pronunciar, ¿no? Es una palabra que no se puede ni pronunciar. Parece que han relajado un poco el filtro, pero aún así hay que tener cuidado, no recrearse mucho. Sí. Entonces, por eso es el canal 3. Arturo y yo, pues no ganamos nada con esto que hacemos. Tenemos nuestra forma de llegar a fin de mes. Lo hacemos de forma altruista, ni siquiera con los libros. Los vendemos al menor precio en Amazon, los damos gratuitamente en PDF a través del canal de Arturo. No tenemos monetizados los canales porque, bueno, tenemos otra forma de ganarnos la vida, ¿no? Y, pues bueno, fue curioso porque ese primer programa, que ni siquiera se llamó un B1, se publicó de forma inesperada justo a los 50 años día por día, 23 de mayo del año 2021. Dijimos, anda, esto es muy curioso. ¿Qué pasó? Que ese vídeo, unos meses después, lo vieron en Bilbao, en la diócesis de Bilbao. Y una pregunta, Agustín, ¿vosotros no sabíais que estabais publicando el mismo día del aniversario, del 50 aniversario de UMBE? Nos dimos cuenta porque Arturo lo iba a haber publicado el viernes. Él suele publicar los programas el viernes. El domingo es un día muy raro. Él nunca publica vídeos los domingos. Pero en esa semana él estaba de viaje. No sé qué le pasó, que no pudo publicarlo el viernes. Y entonces dijo, bueno, pues lo publicaré el domingo. Y fue cuando nos dimos cuenta. Anda, pues 50 años día por día del mensaje central. Bueno, será una casualidad. Entonces, ¿qué sucedió? Unos meses después nos dimos cuenta de que habían cambiado la literalidad de los mensajes desde la diócesis de Bilbao y manipularon, falsificaron lo que la Virgen había dicho del Papa, pusieron otros mensajes y cuando nos dimos cuenta dijimos, esto es una barbaridad, ¿cómo va a ser eso posible? Escribimos una carta, Arturo fue en persona a Bilbao a hablar con los responsables de la diócesis, hicimos unos vídeos de denuncia, o sea, no se puede cambiar la literalidad de los mensajes de la Virgen porque, claro, no les gustó que apuntaran a Jorge Bergoglio. Bueno, y lo restituyeron, felizmente. Después, ¿qué sucedió? Que le tumbaron el canal segundo a Arturo y entonces ya pensaba por retirarse. Y unos meses después, pues en el canal número 3 subió algunos vídeos de los que él tenía. Y una monja de clausura, pues vio ese vídeo, que ella no había oído nunca jamás hablar de Arturo, ni de UMBE, ni nada. Y le escribió a Arturo, y entonces la monja terminó de dar su interpretación del mensaje central de UMBE, que afortunadamente no contradecía la primera parte. Siempre decimos que era como las 2 caras de una moneda. Nosotros vimos una cara y la monja vio la otra cara de esa parte del mensaje. Bueno, venía a confirmar entonces lo que nosotros estábamos viendo. Sucedieron muchas más cosas en ese año 2022, Bergoglio profetizó, Benedicto murió a final de año, vimos también nosotros que la Virgen nos estaba diciendo algo que era una bomba atómica, y era que Bergoglio, el Papa de la Iglesia Católica, oficialmente el Papa, no era ni sacerdote, nunca jamás había recibido ningún grado del sacramento del orden sacerdotal, basándonos en la Mariafanía de UMBE. A finales del año 22 apareció un estudio jurídico canónico excelente de un grupo anónimo llamado Simón Barjonás, que todo parece que había visto nuestro programa de UMBE y se puso a trabajar en la posibilidad de que Bergoglio fuese seglar. Imagínate el escándalo mundial que hubiera sido eso. Entonces, a los pocos días salió Bergoglio, el estudio jurídico canónico se conoció el 22 de diciembre del año 22, el 26 o 27 salió Bergoglio diciendo que había que rezar porque el Papa Benedicto estaba enfermo y había que rezar por él. Bueno,
a todo esto, Ganswein, que nosotros pensamos que empezó siendo secretario y terminó siendo carcelero de Benedicto, se quitó de en medio del Vaticano y Arturo y yo pues grabamos un programa que llamamos Un B7, en el cual nosotros explicábamos nuestra interpretación de por qué Jorge Bergoglio nunca jamás había recibido ningún grado del sacramento del orden sacerdotal. Bueno, eso fue el 30 de diciembre del año 22. En Umbria hay algo interesantísimo, y es que la impostura sacerdotal de Bergoglio se dio en diciembre del 69 y el siguiente mensaje, a primeros de enero del 70, es el mensaje que nos describe la muerte, martirio y sepultura de Benedicto. Porque los años de Umbe son estos. Se dieron fundamentalmente los 4 años centrales entre 1969 y 1972. Pero solamente se pudieron entender estas mariofanías a partir de la Semana Santa del año 2020, porque así había terminado la segunda treintena de Umbe, que comenzó en 1990 al fallecimiento de la vidente, cuando se leyó el testamento de la Virgen. Ahí empezó la segunda treintena de Umbe. Bueno, entonces... Un segundo, Agustín, que la gente igual le puede faltar algún dato. ¿Quién fue la vidente de Umbe? ¿Cuándo empezaron los mensajes? ¿Y cuándo se leyó el testamento, que lo acabas de decir ahora, a principios de los 90? Sí, fue una mujer que era analfabeta, de las provincias vascongadas. Ella, su idioma natal era el vascuence, no sabía leer ni escribir. Su hija sí, vive todavía muy mayor, ya está muy enferma. Inés, su fiel secretaria, fue a la escuela en tiempo de Franco y ella sí, sabía leer y escribir castellano perfectamente. La Virgen siempre habló en castellano, aunque la vidente Felisa Sistiaga, que falleció en 1990, se abrió el testamento de la Virgen y contaron los 30 años que nos dejaron señaladamente lo que la Virgen profetizó. La Semana Santa del año 2020, con las iglesias cerradas y la supresión de la Eucaristía, primer apagón eucarístico que está profetizado en Umbe de los 3 que habrá. Estamos acercándonos al segundo. Bueno, pues vale. 49 años exactos duraron estas mariofanías, 49, 7 veces 7, apocalipsis total, desde marzo del 41 hasta marzo del 90. Entonces esta mujer se fue a la tumba sin haber entendido nada, porque, claro, ella no entendía nada del papado, ni de lo que pasó en el año 2020, con las soluciones punzantes, ella no entendía nada, ni la niebla. Bueno, había un agua milagrosa que la Virgen bendijo. Mira, Fernando, qué interesantísimo. La mujer que tiene la luna bajo sus pies puso sus pies en el pozo de Umbe el 20 de julio de 1969, el día en el que nos contaron que el hombre había puesto sus pies en la luna. Sabemos que eso no es así porque Stanley Kubrick confesó. Bueno, entonces, la Virgen dejó un agua bendecida a perpetuidad, y la prueba de la veracidad de las palabras de la Virgen, la prueba de veracidad, es que el agua seguirá curando. Se han producido innumerables testimonios de sanación y, claro, como nadie entendía los mensajes de Umbe, aquello no daba un ruido, iba la gente, cogía agua y rezaba el rosario. Bueno, pues han dejado el santuario de Umbe hasta precisamente el año pasado, después de la llegada de ese segundo papa reprobado. Se ha cumplido la profecía y han empezado a profanar y a derruir el santuario, pero eso lo veremos luego. Entonces, 49 años y estos son los años de Umbe. El cielo siempre va por delante. Entonces, de hecho, ahora hay muchas profecías del Antiguo Testamento que se van a cumplir ahora y llevan 26 o 27 siglos escritas. Y que como Dios está en un eterno presente, pues claro, por eso da las profecías, y la Virgen es la reina de los profetas. Es una auténtica lástima que muchos sacerdotes, por ejemplo, pues no crean en las apariciones de la Virgen sobre pretexto de que no están aprobadas. Pero si creen en el Antiguo Testamento, porque los profetas lo legaron y el Espíritu Santo habló por boca de los profetas, ¿por qué no creen ahora en la reina de los profetas? Porque claro que la Biblia terminó de escribirse hace 20 siglos. ¿Cómo van a estar las apariciones de Umbe en la Biblia? No era el momento. Pero ahora está sucediendo, Fernando, lo mismo que en la primera venida del Señor. Decían los judíos, ya tenemos la Torá, tenemos la ley,
los profetas, los jueces, la ley mosaica. Bueno, claro, como todavía aquel joven Galileo no había muerto y resucitado, no creían en él, que era el Mesías. Pues ahora pasa lo mismo, que no creen en la Virgen. Es voluntad de Dios que sea ella, la mujer, que le pise la cabeza a la serpiente. La Virgen está presente en el primer y en el último libro de la Sagrada Biblia, Génesis y Apocalipsis. Entonces, ahora es una dura prueba de fe, como dice el catecismo, la que tenemos que pasar. No es fácil asumir cómo está la Iglesia, que está tomada por los enemigos. El máximo enemigo, el ángel caído, ha puesto a uno de los suyos allí. Entonces, ella es la mujer de fe, la que tiene la promesa, la única criatura que tiene la promesa de Dios de vencer sobre el mal, es la Santísima Virgen María. Ninguna otra criatura tiene esa promesa. Entonces, en tanto y cuanto ahora nos sumemos al ejército de María, podremos ser vencedores. Pero hay que sumarse de verdad, porque, como bien explicó el santo bretón San Luis María Griñón de Montfort, hay falsas devociones de la Virgen. El que solamente se acuerda de la Virgen para pedirle un favor, o en fiestas populares, en fin, se pide algo más, además de rezar el rosario, que está omnipresente. En un la Virgen nos ha enseñado cómo rezarlo para darle una orientación parusíaca. Hay que creer en los mensajes de la Virgen, que son para esta época, aunque se dieron en tiempos de Pablo VI, fundamentalmente, algunos sueltos también en tiempos de Juan Pablo II, pero Juan Pablo II no es mencionado absolutamente para nada en las Mariafanías de Umbe. Juan Pablo I sí, Benedicto también, y la línea que tenemos ahora es la línea que nos desvela la Virgen, porque ella ha venido a desenmascarar el misterio de iniquidad. Ella nos pide reiteradamente que la ayudemos. Al padre Gobi, unas 60 veces, en unas locuciones aprobadas, se lo dice: la masonería se infiltrará y llegará hasta el vértice. El anticristo tomará el puesto más alto, la cátedra de San Pedro de la Iglesia. Eso está en el Catecismo, punto 675. La última dura prueba de fe vendrá bajo la forma de una impostura, una apariencia religiosa, y la máxima impostura, dice el Catecismo, que es el anticristo. No le pone calificativo. Es duro, pero bueno, si creemos en que, como decíamos antes de empezar a grabar, la Iglesia fue traicionada desde dentro por uno de los 12, que se coaligó con el poder religioso y el poder político de la época, pues ahora es lo mismo. La esposa tiene que pasar por lo mismo que el esposo. Esta idea es muy importante. Estamos, por supuesto, en la pasión de la Iglesia, pero desde la muerte de Benedicto, el 31 de diciembre del 22, hemos comenzado el sábado santo de la Iglesia. Y retomando el hilo con lo anterior, en un BSB, la secuencia 69-70, impostura sacerdotal de Bergoglio, prefiguración de la muerte, martirio y sepultura de Benedicto, diciembre del 69, enero del 70, y eso mismo fue lo que sucedió 53 años después. Diciembre del 22 se supo la impostura de Bergoglio, murió Benedicto, o lo murieron, entre comillas, porque murió martirialmente, y cuando Bergoglio dijo hay que rezar por el Papa que está muy enfermo, 4 días después murió, y lo enterraron exactamente como vemos en Umbe, con una niebla en la mañana del 5 de enero del año 23, y ahí comenzó el sábado santo de la Iglesia. Todo esto, bueno, pues miles de horas y ya nos van encajando muchas piezas. Faltan las profecías mejores, las parusíacas, que todavía no han llegado, porque Umbe tiene 2 bloques. El primer bloque, el papado, con todo lo que se supone, que ese ya, pues lo hemos conocido, porque ya se han producido. Agustín, una pregunta. Una pregunta. Vamos a centrarnos en ese bloque y luego hablamos del de la parusía. Centrándonos en el bloque del papado, lo que nos dice la Virgen Purísima Dolorosa en Umbe es que el mal llegaría hasta el vértice de la Iglesia. En otras palabras, la apostasía, ¿no?, de la Iglesia, como igual comúnmente se puede conocer más. ¿Cuál es ese mensaje final y cómo lo debemos interpretar? Es decir, cuando se haya colado el mal dentro de la Iglesia, ¿entonces los fieles sabremos que estamos en esos últimos tiempos?
Claro, ya estamos en el final de los últimos tiempos. La Virgen en Umbe nos dice algo fundamental. Esta idea hay que retenerla. El 16 de enero del 71. La forma de unir el reino de Dios es mediante las velas, el trozo de manto y el celestial resplandor. Voy a explicar qué significa eso. Las velas significa el papado. La Iglesia Católica tiene un papa, porque así nuestro Señor en Cesarea de Filipo y cuando resucitó junto al lago así lo estableció. Por eso los protestantes son herejes y cismáticos, reniegan del papado, de los santos, de la Eucaristía, de la Virgen, y por eso no se enteran de cómo realmente están desarrollándose estos últimos tiempos, porque es que se dejan fuera los elementos para decidir. Entonces, las velas son el papado, el trozo de manto es la Santísima Virgen, hacerle caso, creer en ella, y el celestial resplandor, los tres momentos de la parusía. Entonces, es fundamental ir en orden. Primero, se tiene que producir la toma del vértice de la Iglesia, ya ha sido retirado el catejón, el obstáculo del papado, y posteriormente será retirado el catejón eucarístico, que eso está en la Sagrada Escritura, se suprimirá la misa. Eso lo hará un falso papa, porque un verdadero papa no puede hacer eso porque la gracia de Estado se lo impide, porque iría contra la palabra de Dios. Las puertas del infierno no prevalecerán. Es decir, sería un gran error decir, un papa se vuelve malo y entonces acaba con la Eucaristía. No, eso no puede ser. Un papa, habrá habido muchos papas pecadores, pero no, aun si han sido verdaderos papas, no pueden no tener la gracia de Estado. Es como decir, voy a ser adúltero con mi esposa. Es que eso no se puede, por definición. Que es tu esposa verdadera, no puede ser adúltero. Podrá ser mal marido, pero adúltero no. Pues eso es lo que la Virgen nos dice. Nos ayuda primero a identificar el papado. El último fue Benedicto. Y esta idea es fundamental, que la audiencia tome nota. La línea del papado, en Umbe nos la explican tres personajes excelsos. Mira qué terna, Fernando. San Pedro, el príncipe de los apóstoles, se apareció en primer lugar. Le entregó la llave del papado a la vidente, es decir, a nosotros. El segundo personaje, la Santísima Virgen María, da el grueso de los mensajes del papado. Y el tercero, el príncipe de las milicias celestiales, San Miguel Arcángel. Entre los tres nos dicen por dónde van la llave del papado, cuál es la verdadera línea, que ahora, transitoriamente, presenta una discontinuidad. Estamos a la espera de que aparezca el último papa angélico, cuyo lema será Pedro Romano. La Virgen, a la muerte de Benedicto, se quedó con las llaves. Eso lo vemos en Umbe también. Y ya veremos, nunca antes del aviso aparecerá Pedro Romano, en modo alguno. A partir del aviso, sí. Y hay una línea que la Virgen desenmascara, oficial, visible a ojos del mundo, que presenta continuidad en la impostura. Jorge Bergoglio y Prevost. La Virgen, en el mensaje central de Umbe sobre el papado, dijo, complementando a Garabandal, en Garabandal dijo que quedaban 3 papas o 4 si contamos al asesinado Juan Pablo I. Pues ahora en Umbe, hemos dicho que son inseparables y complementarias, la Virgen completa la información y cierra el círculo diciendo que en el tiempo que queda hasta el aviso cambiarán 2 papas más, entre comillas, porque los papas no se cambian. El primer cambio fue por homicidio. Juan Pablo I fue breve y murió pronto. Homicidio. Pero de ahí sí salió un verdadero papa, porque se celebró un cónclave válido y como había muerto Juan Pablo I, claro, si te matan y estás muerto ya no eres papa. Pero en el segundo cambio de papa, Benedicto, por indicación de la Virgen, y eso está en Umbe, salió en el año 2013 del Palacio Pontificio. Esa renuncia fue inválida. Luego, la elección de Bergoglio también fue inválida por muchas razones. Esto está más que demostrado por razones de derecho canónico, los signos de los tiempos, la Biblia, lo que nos dice, las profecías que se cumplen ahora. Bueno, entonces, esa línea oficial que tenemos ahora jamás podrá dar un verdadero papa, por una razón. Porque a la muerte de Benedicto, los cardenales no se reunieron para elegir a un sucesor de Benedicto. Enterraron pues a un obispo emérito de Roma, prácticamente. 2 años y 4 meses después, oficialmente murió Bergoglio en abril del año 25.
Y ahí sí se celebró un cónclave. Como Bergoglio no tenía ninguna autoridad de gobierno ni autoridad espiritual, porque una de las reprobaciones de la Virgen, una de las 9, es que el Papa no recibe el poder de bendecir a los fieles en nombre de Dios. Eso es tumbativo. Es que no es Papa. Prevost seguramente sí será sacerdote. Es la única diferencia con respecto a Bergoglio. Pero como tampoco es Papa, también se le aplica que no recibe el poder de bendecir a los fieles en nombre de Dios. Entonces, en Umbe, pues se ve claramente que la Virgen quiere que sepamos por dónde va el papado. Entonces, si, como algunos dicen, Prevost pudiera ser buen papa o llegue a ser el papa que huye de Roma, la visión del tercer secreto de Fátima, no puede ser. Porque tendría, si fuera bueno y siguiera, imaginemos que fuera verdadero papa y sigue, y llega el Señor, no le deja el sitio al falso profeta. El falso profeta no va a ser una figura que venga del protestantismo ni del judaísmo. El falso profeta es la máxima autoridad de la Iglesia, que se pone en ese lugar, una impostura. Entonces, si Prevost fuese bueno, como creen la mayoría, y sigue y llega el Señor, ¿dónde está el falso profeta? ¿Dónde está la impostura religiosa? Si resulta, como dicen Agustín, algunos, perdona, que no cambian, que te pregunte, ¿con el falso profeta te refieres al anticristo? Sí, el anticristo religioso, pero es que lo último que hemos visto es que la Virgen llama anticristo a Prevost, igual que el catecismo. Tiene dos. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.